Un abogado sin libros es como un obrero sin herramientas. Thomas Jefferson. Hola, buenas tardes, mi nombre es Aline Michelle Curiel Brindis. El día de hoy estamos con un video más, el cual es el segundo avance del segundo parcial, en el cual abordaremos diversos temas. Primero explicaremos o hablaremos acerca de la imposibilidad de una clasificación del derecho público y del derecho privado, y tenemos también la internacionalización del contrato, del cual surgen otros subtemas, así que si quieres saber cuál es el contexto de cada uno de ellos, quédate a ver el video. Bueno, en este primer tema tenemos que en el siglo XIX se intenta hacer una clasificación del derecho entre lo que es derecho público y derecho privado. Sin embargo, no se logra una justificación jurídica plena, toda vez que, aparecieron otros tipos de derechos que no encajaban con esta división. Ejemplo de ello es el derecho social. Sin embargo, gracias al desarrollo del derecho internacional, se confirma esta imposibilidad de lograr una clasificación. En la lectura se hacía mención de un esquema, el cual se los voy a explicar a continuación para que entendamos un poquito más este tema. En el esquema que maneja la lectura, nos dice que los estados firman convenios bilaterales internacionales para la protección de las inversiones. Recordemos que México tiene 28 tratados firmados. Estos convenios prevén la reglamentación de solución de conflictos mediante mecanismos del arbitraje comercial. A lo que queremos llegar o lo que queremos dar a entender es que un tratado bilateral de inversión ubica al inversionista extranjero al mismo nivel que el Estado, es decir, nos va a convertir al individuo en sujeto de derecho internacional. Aquí tenemos que el tribunal arbitral va a aplicar lo que es la ley interna, que puede ser de derecho público, como lo es en el caso de las expropiaciones. Ahora, por otro lado, el tribunal puede juzgar cuestiones que son materia de derecho privado, como tenemos los contratos, las obligaciones de las partes. Por lo tanto, podemos decir o llegar a la conclusión de que el laudo que el tribunal emita va a ser una mezcla entre lo que es el derecho público, el derecho privado y a su vez de derecho internacional, toda vez que el procedimiento pues tiene naturaleza internacional. Ahora, a todo esto, el análisis que hacen los árbitros internacionales, así como sus decisiones que en su momento lleguen a tomar, pues van a tener validez tanto internacional como reconocimiento por parte de los tribunales nacionales. Y al hacerlo así, podemos entender de lo que está hablando este tema o de lo que sucedió en el siglo XIX, que ante el intento de una clasificación entre dos tipos de normas, como lo era el derecho público y el derecho privado, surge otro que es el derecho internacional. Entonces, no existe una clasificación como tal, sin embargo, puede haber una mezcla de y surgir un derecho nuevo. Dentro de este tema se encuentra también lo que son las transacciones internacionales, que son aquellas que se realizan en todo el mundo y que son objeto de estudio del derecho internacional privado bajo el tema Lex Mercatoria. La Lex Mercatoria se trata de la multitud de transacciones bancarias, comerciales y de servicios de un país o continente a otro. Estas transacciones las realizan los particulares a escalas mayores y se incrementaron en los últimos años de manera muy considerable con los medios electrónicos de comunicación y los medios de transporte. Todas estas transacciones forman parte de lo que es el corpus juris del derecho comercial internacional. Y a continuación voy a hablarles acerca de los mecanismos a través de los cuales es incorporada la normatividad internacional en el sistema jurídico interno. Disposiciones espejo. Son disposiciones de las cuales México ha formado parte con el objetivo de modernizar lo que es su sistema jurídico nacional. Tenemos que para el año de 1986 México se adhiere al GATT, que ahora es uno de los acuerdos de la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio. Para el año de 1994 suscribe el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es un tratado celebrado entre Estados Unidos, México y Canadá. A partir de esta fecha, México celebra 13 tratados más.
Y aquí, bueno, pues México se obliga a incorporar las disposiciones espejo, que pueden entenderse de la siguiente manera. Vamos a entender a las disposiciones espejo como aquellas reglas acordadas de manera internacional. Muchas de ellas son reproducidas internamente para, bueno, asegurarse que la conducta del país en cuestión, por lo menos en materia de comercio, se desarrolle de acuerdo a dichas reglas. Incorporación legislativa. En este punto, México, ya con una economía mucho más abierta, se cuestiona o empieza a cuestionarse que le urge desarrollar nuevas regulaciones que en primera, bueno, fueran acordes a las necesidades internacionales que el país tenía para que de esta manera pudieran enlazar su economía con el mundo. Y también lo que buscaba era multiplicar las reglas de conflicto y las remisiones directas a disposiciones internacionales para que, bueno, lograran incorporar los usos y costumbres internacionales. De esta manera se logra una alteración y una revolución a los conceptos tradicionales de interpretación del derecho que se venía manejando en nuestro país. Por mucho tiempo estuvieron cerrados al exterior, toda vez que, bueno, los códigos civiles negaban que la costumbre pudiera estar por encima de la ley. Trasplante o cross-fertilization. Esta es una fuente o una figura muy parecida a la del tema anterior, solamente que aquí estamos hablando de, por así decirlo, de una admiración que se tiene por determinado sistema jurídico. ¿Por qué? Bueno, se piensa que los resultados que se tienen con dicho sistema jurídico van a ser semejantes si estos se trasplantan a un sistema jurídico diferente. La lectura anterior o la lectura que se nos presentó, México debió haberse planteado esa situación en el año de 1994, si no es que años antes, lo cual resultó congruente que México quisiera trasplantar algunas regulaciones de Estados Unidos, ya que la magnitud de comercio que tenían con este país era de un 80%. De esta manera, se pudieron desarrollar las transacciones internacionales entre ambos países y México, bueno, se quedó con un sistema jurídico mexicano funcional por su operación con otros países. A todo esto, así se procedió con sectores completos. Hablamos de sectores de economía, de telecomunicaciones, de medio ambiente, de sociedades comerciales, de competencia económica, de energía, entre muchos otros. Lo anterior explica por qué México y Chile son aquellos países que actualmente tienen los sistemas más modernos en materia de comercio. Y bueno, con este impulso México logra posicionarse en el lugar 11 entre los países exportadores más importantes de todo el mundo. Soft Law. Esta última categoría también se conoce como derecho flexible. Básicamente se trata de reglas que por su flexibilidad, uno, se van a acomodar a diversas situaciones. Dos, van a reducir las contradicciones entre sistemas. Y tres, van a ayudar para que las partes en sus contratos puedan adecuarlas e incorporarlas y de alguna manera hacerlas obligatorias. Aquí es importante recalcar que al soft law lo constituyen reglas emitidas por órganos internacionales. En el momento en que las partes las incorporan a sus contratos, las convierten en obligatorias entre ellas porque junto con su flexibilidad ayuda a lo que es la armonización jurídica. Y bueno, como conclusión, como cualquier norma jurídica, estas pasan a ser obligatorias, susceptibles de ser demandadas incluso ante tribunales nacionales. Espero que se haya dado a entender la exposición de los temas que se nos manejaron en este segundo avance del segundo parcial. Ya podemos hablar un poquito más o dar nuestra opinión acerca de si existe una clasificación o no del derecho entre lo que es el derecho público y entre lo que es el derecho privado, y también podemos hablar de la internacionalización del contrato, así como de los mecanismos a través de los cuales se incorpora la normatividad internacional en el sistema jurídico interno. Ya conocimos algunos datos acerca de nuestro país en cuanto a materia de comercio, así que gracias.